confío en ti, porque sé que no vas a hacerme daño, si esta vida está llena de engaños. Bueno, día 10º de este diario de confinamiento, de cuarentena, de cuaresma especial. Y hoy el asunto es de fe. Esto es cuestión de fe. ¿Y qué es la fe? ¿No? Esa es la pregunta del millón. ¿Será solamente creer en lo que no vemos? Vamos a ver hoy que la palabra de Dios pues nos va a hablar precisamente de un ejemplo, ¿vale? Así que vamos a escuchar atentamente. Del Evangelio según San Juan. En aquel tiempo salió Jesús de Samaria para Galilea. Jesús mismo había atestiguado: un profeta no es estimado en su propia patria. Cuando llegó a Galilea, los galileos lo recibieron bien, porque habían visto todo lo que había hecho en Jerusalén durante la fiesta, pues también ellos habían ido a la fiesta. Fue Jesús otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino. Había un funcionario real que tenía un hijo enfermo en Cafarnaún. Oyendo que Jesús había llegado de Judea a Galilea, fue a verlo y le pedía que bajase a curar a su hijo que estaba muriéndose. Jesús le dijo: si no veis signos y prodigios, ¿no creéis? El funcionario insiste: Señor, baja antes de que se muera mi niño. Jesús le contesta: anda, tu hijo vive. El hombre creyó en la palabra de Jesús y se puso en camino. Iba ya bajando cuando sus criados vinieron a su encuentro diciéndole que su hijo vivía. Él les preguntó a qué hora había empezado la mejoría y le contestaron: ayer, a la hora 7ª, lo dejó la fiebre. El padre cayó en la cuenta de que esa era la hora en que Jesús le había dicho: tu hijo vive. Y creyó él con toda su familia. Este segundo signo lo hizo Jesús al llegar de Judea a Galilea. Palabra del Señor. Bien, pues hace Jesús estos signos en Galilea. Sobre todo el Señor se dedica a hacer signos en Galilea. Y es verdad que aquí tenemos delante dos tipos de personas, ¿no? Los que han visto los milagros y sobre todo, ¿no? En Galilea él convirtió el agua en vino, ha visto otros milagros que ha hecho, ¿no? Y bueno, a ver, esto siempre nos ha gustado, ¿no? Ver el morbillo de ver cosas espectaculares, ¿no? Por eso tiene tanto tirón, ¿no? Pues todos los medios de comunicación que nos ofrecen, ¿no? La última hora, lo nunca visto, el secreto revelado, ¿no? Eso nos ha gustado al ser humano desde siempre. Y por eso Jesús, que lo sabe, les ataca mucho esa parte, ¿no? De decir: ¿qué queréis? ¿Signos, prodigios? ¿No? Acordaos que la semana pasada teníamos a Naamán el sirio, hablábamos de él, ¿no? Que era una persona que esperaba ser curada con grandes prodigios y lo que lo salvó fue la humildad y la obediencia. Y en esa dirección va la fe, ¿no? La fe no solamente es creer lo que no veo, porque es verdad que hay muchas cosas que no veo y creo en ellas, ¿no? De hecho, estamos viviendo un confinamiento y unas medidas por algo que nuestros ojos no ven, pero que sabemos que existe por sus efectos. Por así decirlo, ¿no? Yo no veo el viento, pero veo sus efectos. Yo no veo a Dios, pero sí veo lo que Dios hace en la vida de las personas. Por eso aquí hay como dos mundos enfrentados en el mundo de la fe. Los que quieren coger a Dios y agarrarlo para creer en Él, en el fondo es tocarlo, ¿no? Obligarlo a que haga signos. Es como si este funcionario real hubiera cogido a Jesús y lo hubiera llevado, ¿no? De la túnica, arrastrándolo hasta la cama de su hijo para que lo cure, ¿no? Y haga lo que yo quiero. Luego tenemos, por otra parte, aquellos que la fe es fiarse. Me fío de ti. ¿Tú has dicho que mi hijo está curado? Ya está. O sea, yo es lo que quiero, ¿no? Y obviamente, cuando alguien pide algo con humildad, como este funcionario real, que siempre es curioso que las personas que no son judías son agraciadas por Jesús en sus milagros, ¿no? Aquellos que simplemente se acercan porque tienen una necesidad, ¿no? No vienen exigiendo nada. Como aquella mujer fenicia, ¿no? Que pedía por su hija. El que no exige nada, lo obtiene todo. Y ahí es donde este hombre pues no lleva a Jesús del manto arrastrándolo para que él haga el milagro, ¿no? Sino que se fía de la palabra. Y ahí es donde la fe no solamente es creer lo que no veo, sino que realmente es un acto existencial. La fe es existencial. Hemos empezado con una foto, ¿no? Donde se ve un hombre que está dando un paso y una mano que lo recoge, ¿no? Muchas veces no es que yo crea que Dios exista como, bueno, sí, como un acto racional. O sea, yo sé que Dios existe y sé que me puedo fiar de Él. Y ahí, por tanto, la fe es un acto existencial, ¿no? Dejar de fiarnos de nuestro razonamiento, de nuestras fuerzas, para fiarnos en el poder y en la palabra de Cristo, que fue lo que hizo este hombre. Cristo le dijo: tu hijo se ha curado, vete para tu casa. Y este hombre se fue para su casa. No necesitaba signos, no necesitaba milagros, es fiarse de la palabra de Dios. Y ahí es donde, en este momento que estamos viviendo todos, necesitamos fiarnos de Dios.
necesitamos fiarnos, ¿no? ¿Qué va a pasar con nuestra vida? No tenemos ni idea, ¿no? El trabajo, los estudios, ¿no? Los proyectos, ¿no? Los chavales que tienen que presentar exámenes, el año que viene qué voy a hacer, si este año no apruebo. Es verdad que todo esto pues, nos tiene en el aire, pero tenemos dos opciones, ¿no? Pelearnos con Dios hasta que nos haga el milagro y el signo, o fiarnos de Él, ¿no? Y ahí es donde estamos también en este tiempo llamados a rezar y a pedir con fe, sabiendo que el Señor nos escucha, ¿no? Quiero terminar con una anécdota que contaban de un pueblo que en época de sequía se fueron a la ermita del Santo en procesión todo el pueblo con el cura para pedir la lluvia. Y salieron todos detrás y cuando llegaron a la ermita dijo el cura, oye, mira, no, que nos vamos a casa. Y todo el mundo se extrañó y dijo, ¿por qué? Dice, es que el único que ha traído paraguas he sido yo. O sea, vamos a rezar para que llueva y el único que trae paraguas soy yo. Muchas veces los primeros incrédulos en la oración somos nosotros. Pensamos que no sirve de nada rezar. Es nuestra falta de fe, de confiar todo lo que yo tengo en este momento y que mi razonamiento y mis fuerzas no lo van a solucionar, porque en este momento se nos sale de las manos la vida en sí, ponerla en manos del Señor y rezar para que sea el Señor sabrá lo que mejor nos conviene. También rezar por nuestros enfermos, nos unimos, ¿no? Con todos los difuntos, las familias que están llorando a las personas que están muriendo y que están muriendo solas, ¿no? Y también unirnos como iglesia, ¿no? En este clamor como este Padre, Señor, mira esta humanidad, ¿no? Ten misericordia de nosotros, ayúdanos. Hay gente que quiere el milagro y es verdad que Dios puede en un chasquido arreglar lo que quiera. Pero al Señor lo que le interesa es provocar en nosotros la fe. Si Dios arregla el problema, le vamos a dar la lata para que nos arregle el siguiente. Pero si Dios suscita en nosotros la fe, igual que ayer veíamos que el ciego ya empieza a ver, ya empieza a caminar. Si no, vamos a estar pidiéndole a Dios que nos vaya quitando las cosas de en medio, ¿no? El Señor nos quiere dar la fe, nosotros queremos solucionar un problema. Pues ahí es necesario que esto que es cuestión de fe, pues se convierta en confianza, ¿no? Este hombre simplemente se fió. Que el Señor nos conceda a nosotros esta misma fe. Así que nada, quede usted con Dios en casa. Hasta mañana.